Está con nosotros el doctor Amado Alejandro Báez, especialista en medicina de emergencia, ex asesor del Ejecutivo en materia sanitaria, una persona que vino desde Atlanta a servir al país prestado, ¿no? a la República Dominicana, y se integró 24 horas a servir para combatir esta pandemia de COVID. Y tenemos la oportunidad de conectar con él a través de Zoom en un momento en que se anuncia la desescalada, que estamos completando segunda vacunación, que hemos llamado a una tercera inoculación, igual que en algunas otras naciones. Es muy interesante este momento para hablar con el doctor Báez. Bienvenido a la Super 7 en la mañana. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Doctor, este contexto en el que he hecho la introducción, ¿usted qué valoración tiene en el caso dominicano? Todavía hay personas que han resistido la primera dosis. El gobierno ha hecho un enorme esfuerzo. Se están completando segunda dosis. Hay una convocatoria para tercera. Y el gobierno ya anuncia una desescalada con fecha. Y la convocatoria a los dominicanos para que nos vacunemos y que en la medida en que completemos lleguemos a esa inmunización de rebaño, como se le llama, de un 70%, seguiremos abriendo hasta llegar a hacerlo de forma completa. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de reflejar un poquito en esa noticia de ayer. Yo lo que pienso es que el presidente Abinader hizo con mucha prudencia y en el momento correcto ese anuncio. Por ejemplo, hace un mes no podíamos hablar de desescalada cuando estábamos, como quien dice, todavía sufriendo las consecuencias de esa tercera ola. Yo entiendo que hay una serie de instrumentos epidemiológicos y una serie de indicadores epidemiológicos que favorecen el construir esa decisión. Pero quizá también es bueno entender de que toda medida asociada a COVID, ya sea apretar o soltar, desescalada o toque de queda, son dinámicas. O sea, todas las medidas tienen que responder a la situación tanto actual como proyectada del manejo de esa pandemia. O sea que el llamado del presidente Abinader a anunciar una desescalada faseada, pero también a convocar la buena voluntad de los dominicanos que todavía tienen algo de resistencia a la vacunación, responde a esa estrategia. Creo que se puede ver entre líneas el hecho de que todo depende del buen comportamiento epidemiológico y de la buena solidaridad de los dominicanos con relación a entender que todavía estamos viviendo la pandemia. ¿En qué proporción pudiera ser riesgoso este proceso de desescalamiento que anunció el presidente en el día de ayer para la dinámica de inoculación que se está dando en la población y que procura la inmunidad de rebaño? O sea, ¿pudiese en este proceso de desescalada generarse con la apertura algún rebrote como ha ocurrido en otros países? Sí, yo entiendo que hay que entender quizás unos cuantos puntos sobre la vacunación y sobre lo que es esa inmunidad colectiva. A mí no me gusta mucho el término de rebaño porque no me imagino como uno como ovejita entrando al matadero. Correcto. Yo hace unos días me tomé un poquito de tiempo de explicar un poco de qué se trata el tema de inmunidad colectiva. Y las naciones, siempre yo tengo mucho tiempo hablando de esto porque me tomó reflejar sobre eso. El cuerpo humano tiene órganos vitales y el cerebro, el corazón, los pulmones, y una nación también tiene sus órganos vitales, la salud pública, la economía, las libertades civiles, todos esos elementos asociados a la pandemia tienen que responder a un balance, ¿verdad? Si la situación epidemiológica está muy caliente, por decirlo así, entonces el botón primordial es el botón de la salud pública, de la epidemiología, y
entonces puede comprometer un poquito la movilidad, las libertades civiles en una sociedad democrática, puede comprometer un poco la economía, sobre todo, no solamente la economía, vamos a decirlo así, formal, sino que muchos elementos de economía informal se perjudican por esas medidas. Pero al final, lo que estamos viendo ahora es que ya estamos saliendo de esa tercera ola, los indicadores epidemiológicos se ven bien, la utilización de recursos de salud se está viendo mejor y es el mejor momento para tomar estas medidas. Con relación al tema de vacunación, lo que quería aclarar quizás es el tema de que los países tienen sus, vamos a decirlo así, sus indicadores, su métrica a la cual aspiran, ¿verdad? Si pueden ver el modelo del presidente Biden, el presidente Biden decía 100 millones de vacunas en los primeros 100 días. 70% de la población con 2 vacunas antes del 4 de julio. Lo que hay que entender es que lo que está haciendo el presidente y el Gabinete de Salud responsablemente es promoviendo la adopción de la vacunación. Promoviendo el que los dominicanos entiendan de que la luz detrás de este oscuro túnel es la vacunación y la inmunidad asociada a la vacunación. Hay todavía gente que está hablando de inmunidad natural. Sabemos que el modelo sueco fracasó con el tema de inmunidad natural. Sabemos que el tema tiene que ser necesariamente la vacuna, que hace un año no teníamos la posibilidad de hablar de esto, que hoy, en base a muchos sacrificios, porque eso es lo otro, nosotros los dominicanos tenemos una memoria corta. Acuerden lo difícil que fue conseguir la vacuna. Recuerden que hay un tema de sobredemanda en el mundo entero, que todas las naciones quieren lo mismo que queremos nosotros, que hicimos contrato con Pfizer y esos contratos todavía no han producido un número sustancial, ya sí se está viendo mucho mejor, pero hace unos meses no se veía nada, que habíamos apostado el mecanismo COVAX de la OPS y OMS y ese mecanismo todavía no ha lanzado por el mismo tema de sobredemanda. Entonces, a lo que apela el presidente es al buen sentido, al sentido común de los dominicanos sobre la adopción de la vacuna. Hay unos instrumentos a nivel de gerencia que se habla la curva de adopción de innovación, donde se habla de personas que adoptan temprano, personas que adoptan tarde. Y esto se puede reproducir un poco a lo que es este tema de la vacunación. La resistencia a la vacuna se conoce. Hay gente que no quiere vacunarse, simplemente. Cuando hablamos de innovación en general, hay un 16% de personas que nunca van a estar bien abiertos a adoptar esa tecnología o esa innovación. Y si nos metemos en vacuna, hay teoría de conspiración, hay preocupaciones de efectos adversos, hay una serie de cosas que afectan al individuo. Sí, a propósito, doctor, le quiero hacer una pregunta en ese sentido, pero antes recordamos que estamos conversando con el doctor Amado Alejandro Báez, especialista en medicina de emergencia, ex asesor del Poder Ejecutivo en materia sanitaria COVID-19. Doctor, tengo que hacer algo personal y es darle un abrazo solidario por sus padres, por su mamá y por su papá. Le hablamos por Twitter, yo pienso que el país entero fue solidario con usted, pero en este momento a viva voz, todo el equipo también le da un abrazo solidario por la memoria de sus padres. Y me gustaría que lo aceptara. Bueno, muchas gracias, sí, muy, muy bonito de su parte. Y lo segundo es, doctor, aquí ha habido una controversia por la tercera vacuna, que si sí, que si no. Por ejemplo, yo al principio decía, es que no tengo las evidencias científicas que avalen la necesidad de una tercera dosis. Viendo ya transcurrir el tiempo y usted desde allá y que quizá tiene más acceso a información, a datos, a estadísticas, a evidencias, ¿qué piensa usted? ¿Puedo ir yo mañana confiada a ponerme mi tercera dosis de Pfizer? Esa es una. Y la segunda es, ¿cree usted que dominicanos, la ciudadanía debe ya acostumbrarse a llevar esta mascarilla por siempre, independientemente que logremos esa inmunidad colectiva, de que nos pongamos la tercera dosis? Así como son los asiáticos, que siempre usan su mascarilla, ¿nosotros tendremos que llegar ahí? Sí, bueno, lo otro que quería decir con relación al primer punto, con el tema de mis padres, esta es mi forma de honrar la memoria de ellos, o sea, el poder ayudar, el poder contribuir, el poder comunicar. O sea que gracias por la oportunidad de hacerlo.
A donde yo iba con el tema de la vacuna es que inmunidad colectiva no es lo mismo que vacunación colectiva. Ese es el primer punto que hay que entender. El Estado se trazó una meta de 70% vacunado con 2 dosis, pero tenemos que entender que eso es una meta que hay que alcanzar. Pero si nos vamos matemáticamente, una vacuna que tiene de un 50 a un 70% de efectividad en prevención primaria, o sea, en contagio, que es la vacuna Sinovac, la más prevalente en el medio de nosotros, es una vacuna, vamos a decir, que tenga un 60%, por utilizar un punto medio. 50, 70, vamos a utilizar 60%. Eso quiere decir que 10.4 millones de dominicanos se vacunan y habrá un 60% de inmunidad colectiva si todos los dominicanos se vacunan. O sea que todavía quedamos cortos en el target de 70%. Eso sin contar, por ejemplo, la diáspora que vive en República Dominicana y los retos con los niños y la aprobación de diferentes plataformas con los niños. Sabemos que los jóvenes en general representan casi un 30% de la población y sabemos que hay mucha resistencia también por parte de los jóvenes. O sea que ahí lo que estamos sumando es todos los retos que hay con lograr esa inmunidad colectiva. Y si bien es cierto que no hay data para robustamente demostrar la efectividad de la tercera dosis, sí hay evidencia para demostrar la necesidad de lo que estamos hablando. La necesidad es que si todos los dominicanos se vacunan con esta tecnología que tenemos, esta plataforma que tenemos, que es la Sinovac, que fue la que conseguimos, gracias a Dios, porque miren en el caso de Guatemala, que están hablando que el presidente renuncie, porque no ha podido resolver el tema de vacunación, porque se apoyaron mucho del mecanismo COVAX y lo tomaron muy pasivamente. República Dominicana ha encontrado soluciones y ha hecho un excelente trabajo en el proceso de vacunación, y eso hay que celebrarlo. Mi amigo, el contraalmirante Lee Ballester y el C5I, Salud Pública, el Servicio, las alianzas público-privadas han logrado traer una solución al proceso de vacunación exitosamente en República Dominicana. Pero hay que contemplar lo que es la efectividad de la vacuna y lo que son soluciones creativas a optimizar esa efectividad. Entonces aquí viene el tema de la tercera dosis. La tercera dosis, ya sea homóloga o heteróloga, o sea, ya sea una tercera dosis de la propia Sinovac o ya sea utilizando otra plataforma como la Pfizer, se debe considerar como un booster donde ya hay evidencia en algunos países que aumenta la respuesta inmunológica y hay estudios que se están realizando en otros países sobre la utilidad de la tercera dosis, sobre todo con la preocupación que hay de variantes un poco más resistentes como la Delta, Delta Plus, Lambda, Kappa y demás. Entonces, a donde voy es que si bien es cierto de que tenemos que estudiar con mucha ética de investigación y con muchos mecanismos científicamente correctos, tenemos que estudiar la efectividad y el impacto de esa tercera dosis, la necesidad de la tercera dosis está clara. Tenemos que lograr ese 70% de inmunidad colectiva y para lograrlo hay que buscar soluciones importantes y creativas. Lo otro que quizá quería mencionar es, esto no es un tema secuencial, no es de que, bueno, vámonos con la primera primero, después con la segunda, después con la tercera. Esto no es una matemática lineal. Hay personas que ya se pusieron su tercera y qué bueno, hay personas que todavía no se han puesto la primera. Entonces, con los mismos mecanismos, los mismos sistemas, los mismos centros de vacunación abiertos, las personas tienen que motivarse a vacunarse, a ponerse esa primera, ponerse esa segunda y ponerse esa tercera, según las recomendaciones. Y el Estado tiene que responder, entendemos, de una forma clara, transparente y objetiva, con los análisis estadísticos necesarios y la interpretación de la data necesaria para promover esa confianza y demostrar esa efectividad de este proceso con la tercera dosis. Estamos conversando con el doctor Amado Alejandro Báez, especialista en medicina de emergencia, ex asesor del Poder Ejecutivo en materia sanitaria, quien no recordarlo en ese momento tan difícil para todos nosotros los dominicanos. Nuevamente, buenos días, doctor. Mire, en el último, pudiéramos decir, no semestre, porque va, yo creo, a partir de agosto, las actividades docentes, tanto de básica, media y también universitaria, hay una gran proyección de que vuelva a la presencialidad. Y esa variable nos preocupa porque ya lo han dicho los estudios, no hay manera de sostener
ya a los niños, a las niñas y a los universitarios recibiendo docencia desde los hogares, pero el contacto nuevamente nos preocupa a muchos de que esto pueda ser un foco de contagio o que se disparen los casos. ¿Qué deberíamos tomar como sociedad en cuenta, doctor, a nivel epidemiológico? Sí, mira, y aquí vuelvo y me pongo mi sombrero de epidemiólogo, que es un poquito diferente al sombrero como médico, ¿verdad? Como médico uno ve los pacientes uno a la vez, se pone la bata, le dice lo que ve específicamente para ese individuo. A nivel de salud pública tenemos que ver un macro. A nivel de salud pública y educación es hasta un poquito más complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, educación no es mi terreno. Yo tengo que sentarme y escuchar a mis amigos educadores y entender cuáles son sus dinámicas. Cuando yo oigo a mis amigos y amigas educadores y educadoras, me pongo a pensar en algunos de los temas que presentan. Uno, el tema de salud mental de los niños. Dos, las destrezas asociadas a la socialización, que es parte de un proceso educacional. Ya de por sí, antes de la pandemia yo tengo 3 niños y están enfrente de una pantalla casi el día entero y no estaban en clases virtuales. La destreza social y la inteligencia social necesaria, el tema de salud mental. Y lo tercero sería la efectividad de estos mecanismos de educación virtual, entendiendo que hay algunos elementos que no pueden virtualizarse, por ejemplo, la educación física, o por ejemplo, algunos ejercicios matemáticos, algunos ejercicios de grupo son más difíciles de trabajar a nivel virtual. Entonces, yo lo que veo es que aquí hay un balance entre lo que es correcto para la efectividad de ese proceso educativo y lo que es correcto para la salud pública. Al final, como todavía estamos luchando con esta pandemia, yo creo que las soluciones tienen que ser igualmente creativas, modelos blended o mixtos, entender la importancia de distanciamiento, utilizando espacios creativos para estas soluciones presenciales y trabajar todo eso con todas las medidas del lugar, con todas las precauciones. Se me olvidó la pregunta de la mascarilla. Yo creo que la mascarilla hay que usarla todavía y va a llegar un punto que la nueva normalidad, lo más seguro va a implicar que algunas personas opten por continuar con su mascarilla, que no es mala. De paso, cuando vemos la presencia o el impacto epidemiológico de otras enfermedades respiratorias en los países asiáticos, como la influenza, que tiene una calidad seasonal, o sea, con una variabilidad por estación, es mucho más bajita en los países asiáticos por esas medidas de distanciamiento, mascarilla y demás que utilizan. O sea que creo que por ahora va a haber soluciones creativas que integran esas medidas de distanciamiento y prevención y evaluar el impacto en efectividad educacional y el impacto en control epidemiológico de lo que son las clases presenciales por todos los puntos que mencionamos antes. Doctor Báez, ¿hay diferencias entre los médicos, epidemiólogos, con relación a el tiempo que una persona debe tomar para una segunda o tercera inoculación luego de ser afectado de COVID? Se ha hablado de 3, bueno, y dependiendo de la vacuna, de 1 mes a 3 meses, que se puede hacer de inmediato, que a los 15 días. Entonces, como que todavía no hay una situación concluyente al respecto. Y esta es una pregunta casi personal. O me monto ahí porque yo fui afectado de COVID después de una primera dosis, que creo que es igual que Tania María. Y yo también tenía una dosis. Bueno, también va Bartolomé Pujals. Entonces, ¿qué pasa con esto a los 15 días, de inmediato, al mes, a los 3 meses? Y a los que tienen 2 que le han dado, que han muerto. Y a los que, no, pero me refiero a inocularse, a la segunda o a la tercera. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cuál de las recomendaciones? Y si la misma u otra en el caso de los ya afectados de COVID. Sí, quizá puedo hacer una pausita y aclarar un tema que Ajá. creo que es importante. Es bueno entender que el que te den una vacuna no quiere decir que ya tu sistema inmune está listo y que tú puedes salir a la calle con todas las libertades. Yo creo que al principio del proceso de vacunación mucha gente malinterpretaron lo que era la vacuna
Algunos intencionalmente, otros no intencionalmente. No estoy diciendo que en el caso de ustedes, pero sí sé de personas que dijeron, ya yo me vacuné, yo puedo salir a la calle. Inclusive, tuve una discusión interesante con el tema este del llamado a la Plaza de la Bandera el 15 de este mes. Que de paso creo que fue un llamado irresponsable, y si no fue político de naturaleza, fue asociado a monetización por medios sociales de naturaleza. Porque hace un llamado a un evento de super contagio, super spreader en el medio de una pandemia, y no creo que es prudente ni no creo que es lo correcto. Pero lo que estamos diciendo es que hasta con las 2 dosis de la vacuna todavía las personas pueden estar expuestas. Hasta con 2 dosis, ¿verdad? O sea, 2 dosis de vacuna. Y el tiempo prudente para la respuesta inmunológica puede ser que la vacuna no tuviera un efecto sustancial, como se ha demostrado en algunos de los estudios. Entonces, volviendo a su pregunta, el tema de qué tiempo es más prudente, yo creo que lo correcto es responder en base a lo que es ese proceso de desarrollo de inmunidad, ¿verdad? Entender que se necesita semanas después de esa exposición a esas partículas de proteína. El cuerpo humano tiene que hacer una respuesta inmunológica. Esa respuesta puede ser a nivel de inmunidad, lo que se llama humoral, que son los anticuerpos, que mucha gente obsesivamente va a los laboratorios y se hace medidas de que para ver si lo tiene, si no lo tiene. Eso no está recomendado, dicho sea de paso. No está recomendado el que se vayan a los laboratorios a hacerse medida de anticuerpos, pero hay que entender también que hay una medida de inmunidad o un elemento de inmunidad que no se mide, que es la inmunidad celular. El linfocito T, células beta, eso no se mide, y eso sí tiene una respuesta en el control de la enfermedad. Entonces, al final, el tiempo prudente es el tiempo que se necesita para desarrollar una respuesta inmunológica. Entonces ahí viene la teoría de que, bueno, yo creo que 15 días después de una dosis es demasiado temprano, no hay una respuesta óptima. Yo entiendo que 4 semanas o un mes, lo que se está recomendando es el proceso, vamos a decirlo así, el tiempo mínimo prudente para encontrar una respuesta inmunológica. Yo creo que 6 meses ya es mucho. Lo que pasa con los 6 meses que se está hablando de, ahí entra otro análisis de la ciencia, ahí entra otro análisis de, entran variantes y entran otros temas sobre la efectividad de la inmunidad inicialmente adquirida. O sea que a donde voy, quizá suena un poquito, estoy hablando de muchas cosas, pero es porque realmente no hay una respuesta sólida, concreta y científica. Sí hay intuición científica y entendimiento de la fisiología que hace que esa recomendación de un mes sea la inicial, pero quizá mi último punto es, pero todo esto lo tenemos que hacer de nuevo con todos los elementos de la ley en cuanto a ética de investigación y procesos científicos para entender realmente el impacto de esto en la inmunidad, número uno, y cómo esa inmunidad luego se va a representar en los indicadores epidemiológicos que estamos siguiendo, tasa de positividad, utilización de servicios de salud y todas esas otras cosas que se reportan a nivel de salud pública. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Aunque en la última parte, ¿verdad? No, esta última parte, ya no sé si ir todavía o no ir. Iré, ya tengo un poquito más de un mes para la segunda dosis. Y después a la tercera, y si hay una cuarta o quinta, he dicho que también iré. Y yo creo que ha sido muy, muy interesante y esclarecedora esta conversación con el doctor Báez, que como dijimos en la introducción, vino a servir a su país, se integró como el que más, y bueno, ese referente doloroso al que hacía alusión a Tania, pero lo que ha servido para reforzar la entrega a la educación sobre el tema de parte del doctor Báez. Así que muchísimas gracias, doctor, por esta participación y esta disposición a servir en este tema de salud. Bueno, muy buenos días y de nuevo, gracias por la oportunidad. Amado Alejandro Báez ha estado con nosotros, un científico. Un científico vivo. Un científico. Como a los muchachos, yo le digo, científico vivo, tóquenlo. Especialista en medicina de emergencia, que no son muchos y hemos vivido muchas situaciones de emergencia ahora y que sirvan